Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión haremos una explicación sobre la clasificación de tipos de acuerdo a su duración. Los delitos se consuman, algunos de forma instantánea, otros no, otros de forma permanente u otros de forma continua. Esta clasificación la consagra el Código Penal en el numeral 17 y en 3 fracciones. Vamos a darle lectura, nos van a apoyar con la lectura de ese artículo para efecto de situarnos en la hipótesis jurídica, y una vez hecho esto voy a tratar de explicar cada uno de los tipos penales de acuerdo con la duración de su consumación. Por favor, Sol, si es tan amable. Artículo 17. Delito instantáneo, continuo y continuado. El delito, atendiendo su momento de consumación, puede ser: fracción primera, instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en el que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. Fracción segunda, permanente o continuo, cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo. Y fracción tercera, continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo se concretan los elementos de un mismo tipo penal. Muy bien, como pueden ver, existen 3 tipos de delitos de acuerdo con su forma de consumación. Existe el instantáneo, el permanente o continuo, le llaman a este, y el continuado. Lo normal es que los delitos se consumen de forma instantánea. El delito de consumación instantánea dice: cuando se realiza la conducta, convergen todos los elementos típicos y en ese momento se da el resultado. De consumación instantánea, por ejemplo, es el robo. Si yo llego y ese libro no es mío, lo tomo entre mis manos, en ese momento que lo tomo entre mis manos y me alejo, me estoy apoderando de él. Es un bien de naturaleza mueble, es ajeno y lo estoy haciendo sin derecho y sin consentimiento del titular del bien. Por lo tanto, en el momento que realizo la conducta, convergen todos los elementos de la descripción típica y ese delito se ha consumado. Es decir, la consumación instantánea es cuando realizas la conducta y produces el resultado, pero ya ese resultado se terminó y por tanto el delito se consumó. Un ejemplo clásico es el ejemplo del homicidio. Si yo tomo un arma, veo al sujeto, le hago el disparo, en el momento que realizo la conducta, impacta el proyectil en su cuerpo, fallece, es un delito de consumación instantánea. En cambio, el delito de consumación permanente o continuo, este es diferente. Este es un delito que pudiera decirse que se realiza, se comete de forma instantánea, pero la conducta y sus afectaciones al bien jurídico se prolonga a través del tiempo. Y este es el delito, un ejemplo de este tipo de delito, el permanente, es el delito de secuestro. Cuando una persona llega o un grupo de personas llegan y someten a una persona, lo someten, lo suben a una camioneta y se lo llevan, lo están privando de libertad. Vamos a suponer que para pedir un rescate, este es un secuestro extorsivo. Al momento en que llegan y tienen cautiva a la persona, y ya no puede la persona trasladarse por sí misma de un lugar a otro, está privada de libertad. Y esa privación de libertad, cuando tiene fines de solicitar un rescate, se llama secuestro extorsivo. Entonces, cuando a esta persona la toman y luego se la llevan a un lugar donde la tienen en cautiverio, el delito es de consumación permanente, porque mientras la persona esté en cautiverio, privada de libertad, todo ese tiempo se está consumando el delito, se está realizando la conducta consistente en el secuestro y se está afectando el bien jurídico, que es la libertad ambulatoria. Entonces, la conducta no se agota, como ahorita el ejemplo que pusimos del homicidio, que llega, dispara, ya se acabó la conducta, disparó y se acabó la conducta y produjo el resultado instantáneo.
Llega, roba, se apodera del objeto de naturaleza mueble, se lo lleva, se acaba la conducta, el delito ya produjo su resultado, afectó el patrimonio, en el caso del robo, instantáneo. En cambio aquí lo privan de libertad, ojo, en el secuestro lo privan de libertad, se lo llevan y luego lo mantienen en cautiverio, lo tienen atado de pies y manos, están pidiendo rescate, la persona sigue en cautiverio en un domicilio que utilizaron para ese fin. Entonces fíjense cómo la conducta se prolonga a través del tiempo y la afectación al bien jurídico, que es la libertad ambulatoria, permanece también a través del tiempo. Por eso el delito permanente es un delito que inicia o se comete de forma instantánea, pero la conducta y las consecuencias y afectación al bien jurídico se prolongan en el tiempo. El delito continuado. En el delito continuado, de la lectura que nos decían, se requieren ciertos requisitos para este. Es una clasificación especial. El delito continuado debe haber unidad de propósito delictivo. Unidad de propósito delictivo. Esto es importante. Debe haber pluralidad de conductas. Debe haber identidad de víctima. Es decir, misma víctima. Vamos a ponerle misma víctima. Y se vulnera un solo precepto legal. Vamos a ponerle un solo tipo, o sea, un solo delito, ¿sí? Entonces, en el delito continuado existe unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas del sujeto activo, identidad de víctima, es decir, la misma víctima, y se vulnera un solo precepto legal. Este caso de delito continuado, un ejemplo clásico o típico, es el robo de un costal de papas. Cuando una persona trabaja en un abarrotes y tiene la idea de robarse todo el costal de papas completo, vamos a suponer que tiene 30 papas el saco, y él se la quiere robar toda, pero si se la roba toda de un jalón, pues se va a dar cuenta su patrón y luego lo va a detectar. Entonces para él hace una estrategia, unidad de propósito delictivo, se planea cómo le va a hacer, es decir, tiene un pensamiento de estructurar un plan, y luego lo hace y todos los días se roba una papa. Todos los días llega, trabaja y cuando se va se lleva una papa. Y todos los días se está llevando una papa porque él quiere poner un negocio a lo mejor para vender papas fritas o cosas así. Y entonces esta persona tiene un propósito, robarse todo el costal. Y existen pluralidad de conductas, existe una conducta diaria. Y existe la misma víctima, porque el patrón siempre va a ser la víctima. En estos casos, de acuerdo con ese artículo 17, fracción tercera, solo hay un robo, pero el delito es continuado. En realidad, si somos honestos, son muchos delitos instantáneos consumados. Todos son, pero lo que los une desde el primero hasta el último, lo que los une es ese propósito delictivo que se busca. Es como un robo hormiga. También se ha planteado la posibilidad de ver si el delito de violación es delito continuado, cuando a la víctima la está violando el mismo sujeto. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un vecino que viola a una niña. Ese vecino decide violarla una vez y luego después a la siguiente semana la viola otra vez y luego 15 días después otra vez y luego a los otros 15 días otra vez. Y hay quien ha llegado a querer sostener que ese es un delito continuado y nomás sería una violación. Vamos a suponer que la violó en un mes 4 veces y dicen, es una sola violación, no son 4 violaciones. Pero a mí me parece que eso es incorrecto. El delito de violación en esa forma es un delito instantáneo y por lo tanto el sujeto activo comete 4 violaciones y sea acreedor a 4 sanciones. ¿Por qué no puede ser el delito de violación delito continuado? En mi opinión, porque se requiere una unidad de propósito delictivo, se requiere una estructuración mental o un plan diseñado en el ámbito subjetivo de planear y decir, ok, la voy a violar el lunes, pero ya luego voy a dejar preparar el camino para el jueves y luego ya después el lunes otra vez, y esa no es la forma de pensar de un agresor sexual, esa no. El agresor
busca a la víctima, busca el momento, y aprovecha la ocasión, viola a la niña y luego ya después él no sabe si se va a presentar otra vez o no la oportunidad. Entonces, cada vez tiene un propósito criminal único. No es un propósito delictivo a tipo de plano, proyecto de cometer el delito. Entonces, por ese motivo, me parece que en la forma de pensar de los delincuentes sexuales no existe esta forma o esta estructura mental de trabajar el delito y por eso no se da el elemento subjetivo. Sí hay pluralidad de conductas cuando viola varias veces a su víctima, sí es la misma víctima, pero no se viola un solo precepto legal. En todo caso estaremos en presencia de un concurso real de delitos homogéneo. Luego, en otra ocasión vamos a explicar lo que son los concursos reales para que no vaya a existir ahí una confusión con el delito continuado. La clasificación tiene importancia para dos figuras muy importantes en derecho penal que todos debemos de conocer. Una es la flagrancia, para saber cuándo se está en flagrancia, y la otra es la prescripción. Recordemos, el término de la flagrancia es cuando podemos detener a una persona al momento de estar cometiendo el delito. En los delitos instantáneos, apenas se consuma el delito, empieza a correr la flagrancia. Pero, por ejemplo, en un delito permanente es diferente. Si la persona la privan de libertad, dura 15 días en cautiverio y al día 15 vamos y encontramos al sujeto privado de libertad y hallamos un sujeto ahí cuidándolo, que lo está custodiando, está en flagrancia, porque el delito se sigue cometiendo a través del tiempo. Y en el delito continuado, pues para los efectos de la flagrancia debemos atender al último acto realizado. Dijimos que hay pluralidad de conductas, atendiendo al último acto realizado debemos tener en cuenta la flagrancia. Y lo mismo pasa con la figura de la prescripción, que es una institución que por medio de la cual se extingue la acción penal o la potestad de ejecutar las penas por el transcurso del tiempo y por la inactividad del Ministerio Público. Pero eso será el motivo de videos en particular. Por lo pronto espero que haya quedado claro esta clasificación jurídica de la parte general del derecho penal, que me parece que todo abogado que se precie de ser penalista debe de conocerla. Muchas gracias y no olviden suscribirse al canal y que tengan bonito día. You make me feel like I am home.